venid a mí, es una invitación que no cae fuera de un contexto muy específico y muy determinado. Nos vamos a dar cuenta de que esta invitación de venid a mí es una invitación que está relacionada con la realidad de la salvación. La salvación de aquel que se arrepiente y viene a Cristo Jesús. Por lo tanto, esa invitación está relacionada precisamente con el tema de la salvación. Y esto es lo que estos versículos en realidad consideran. La salvación que soberanamente Dios revela y se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Con este tema de la salvación y este llamado, esta invitación, en el día de hoy lo que vamos a hacer es considerar simplemente dos puntos. El primero que consideraremos es que la salvación depende totalmente de la revelación de Dios a nuestra vida. Y segundo es que la salvación implica una invitación a la cual estamos llamados a responder en nuestra vida. Fíjense, vamos a considerar lo que es estos dos puntos. El primero, la salvación depende totalmente de la revelación de Dios a nuestra vida. Si se dan cuenta y miran sus Biblias, el término revelación es un término que aparece de manera repetida en esos versículos, sobre todo en el versículo 25 y en el versículo 27. Fíjense lo que ahí el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, en el 25, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas a los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense ahora en el versículo 27 al final: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, la idea de revelación es central en este texto, central al menos en estos versículos del 25 al 27. ¿Y cuando hablamos de la revelación? Estamos hablando de la idea de descubrir, la idea de mostrar, la idea de dar a conocer. Y esto es algo, mis hermanos, y para todo aquel que escucha, que en las Escrituras esa acción de revelar en la Biblia es algo que solamente depende de Dios. Revelar, dar a conocer, es una acción que solamente Dios hace. El ser humano no revela verdades escondidas, solamente Dios es el autor y el sujeto de la revelación. Aquí fíjense que Cristo alaba al Padre, porque escondiste estas cosas y las revelaste a otros. Ahora bien, como les he dicho, esa revelación aquí está ligada al tema de la salvación. Ese tema de la revelación está ligado a la revelación de entender quién es Jesús. Esa revelación de entender un llamado al arrepentimiento de pecados y de acudir a Cristo Jesús. Con esto, fíjense, si nos preguntamos de qué depende esa revelación, fíjense que podemos matizarlo primero en que depende de la soberana revelación del Padre según su beneplácito, según a Él le agrada. Fíjense en el versículo 25 de sus Biblias. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense que aquí el Padre hace dos cosas: o bien esconde o bien revela, da a conocer, muestra. Hay ciertas cosas que el Padre esconde y ciertas cosas que el Padre revela a algunos. La pregunta que debemos hacernos cuando llegamos a un texto así, a un versículo así, es preguntarnos cuáles son estas cosas que el Padre esconde a algunos y revela a otros. ¿Cuáles son estas cosas? Y estas cosas vamos a ver que son las cosas relacionadas con la salvación. Y lo que nos da una pista de esto, mis hermanos, es el contexto en el cual se encuentran estas palabras.
Fíjense que Mateo nos da un tiempo determinado. Mateo ahora saca el GPS bíblico, en cierta manera nos va a dar un tiempo determinado donde estas palabras del Señor Jesús fueron dichas. Fíjense, en aquel tiempo. Y en aquel tiempo el Señor Jesús hizo algo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Por tanto, esa respuesta del Señor Jesús en ese tiempo concreto es una respuesta a algo que ha sucedido, una respuesta a algo que se ha dicho. Esas palabras, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños, y todo el resto es la respuesta de Jesús a algo que se ha dicho. Esa respuesta de Jesús es la explicación a algo que se ha dicho. La pregunta es, ¿qué es lo que ha sucedido que lleva a Jesús a responder con esa alabanza al Padre y Señor de todas las cosas? Y eso lo encontramos en el contexto, mis hermanos. Cuando cogemos el capítulo 11 de Mateo, lo que sucede en ese capítulo es que Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús a preguntarles si él era el que estaban esperando, si él era el Mesías, si él era el Cristo, si él era el Hijo de Dios. Bueno, ¿eres tú aquel o tenemos que esperar todavía a otro? Y el Señor Jesús responde a los discípulos diciéndoles, sí, yo soy el Mesías, pero lo hace a su manera. Lo hace citando un texto de Isaías. Fíjense en el versículo 5. Y de hacer saber a Juan lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesús está diciendo, Él es el Mesías, porque fijaros las señales que están sucediendo. Y después el Señor Jesús dice algo un tanto extraño. Dice que aquel que es más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Fíjense en el versículo 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Bueno, no está diciendo que Juan el Bautista fuese un don nadie. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que en la historia ha llegado un momento totalmente nuevo. Un momento en la historia que no se había dado antes. El momento en la historia que ha llegado es que el Señor Jesús, Jesucristo, ha llegado a este mundo y con su llegada lo que ha irrumpido en el presente es la realidad del reino de Dios. Ha irrumpido la realidad del reino de justicia, del reino de salvación. Ha llegado un momento que aquellos que vivieron antes de esa llegada no habían experimentado, y Juan el Bautista cae antes de esa llegada. Con la venida de Cristo Jesús, lo que ha llegado es que hay más luz, más privilegio, más entendimiento. Ahora, con la venida de Cristo y el reino de los cielos, lo que Dios ha hecho en esa historia de la salvación es que ha traído un privilegio y una luz y una revelación sublime. Aquellos podían ver quién era el Cristo, el Mesías físicamente. Podían ver quién era el Hijo de Dios encarnado. Podían ver los milagros del reino de los cielos. Y esos milagros no eran allá simplemente demostraciones de poder. Eran las señales de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y eran las señales de que el reino de salvación, el reino de Dios que hace todas las cosas nuevas, que da vista a los ciegos, que los cojos andan, que el evangelio es predicado a los pobres. Ese evangelio, ese reino, esos milagros eran la evidencia de esa llegada. Y esa generación, piensen en eso, esa generación que vio esto es la generación más privilegiada en temas de salvación, porque tuvieron a Cristo caminando en medio de ellos, porque fueron testigos de los milagros y del poder del reino
de Dios. Una generación privilegiada. Y déjame que te diga algo. Esa generación es la generación en la cual tú y yo también vivimos. Vivimos en esa generación después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en esa generación que tiene un gran privilegio en temas de salvación porque sabemos quién es el Hijo de Dios, el gran milagro que hizo en la cruz y en la resurrección. Hoy en día se habla de una gran cantidad de generaciones. Fíjense, las tengo apuntadas aquí. La generación silenciosa. Los del baby boom, los baby boomers. No sé quiénes son los baby boomers. Yo creo que soy el resultado de los baby boomers, ¿ya? Pero bueno, en fin. Después está la generación X. Los X-Men. Bueno, estos no son los de Marvel, ¿ya? La generación X. Después están los millennial. Vale. Después está la generación... dicen, estos somos nosotros, ¿ya? Después está la generación Z. Esta me gusta. Z... O centennials, esto me gusta mucho, o zoomers, o gen, o como se diga esto. Bueno. Después está la generación alfa. Alfa, yo esta lo hubiese puesto primero, pero bueno, en fin. Alfa. Y hoy en día se habla ya de la generación de cristal. ¿En qué generación, mis hermanos, estoy? No tengo idea, ¿ya? Pero una cosa les digo, mis hermanos, aún y todas estas generaciones se puede resumir en una sola cosa. Se puede resumir que la generación esta presente es la generación que tiene el mayor privilegio en temas de salvación que ninguna otra. ¿Por qué? Porque somos la generación que vivimos después de la venida de Cristo. Somos la generación que podemos ver quién es Jesús, el Hijo de Dios, a través de la revelación de la palabra. Somos la generación que podemos ver los milagros del reino escritos en esta palabra y el mayor milagro de todos en ese reino, que es la crucifixión de Cristo y su gloriosa resurrección. Vives en una generación privilegiada donde hay más luz y privilegio en temas de salvación que aquellos que vinieron o que vivieron antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el problema? Que esa generación, en ese contexto, mis hermanos, Jesús la liga a algo. La liga que esa generación fue incrédula. Aún y el privilegio que tuvieron, fueron incrédulos. Fíjense, en ese capítulo 11, versículo 7, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Una generación que tuvo el gran privilegio de tener el Hijo de Dios y las señales del reino en medio de ellos y no creyeron. Y el Señor Jesús pone 3 ejemplos. Era muy bueno enseñando. Pone 3 ejemplos. ¿Saben qué 3 ejemplos pone de esa incredulidad? De esa falta de arrepentimiento. Pone el ejemplo de 3 ciudades. Corazín, Betsaida y Capernaum. Y esas 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, fueron 3 ciudades donde el Señor Jesús pasó tiempo y realizó cantidad de milagros que mostraban quién era Él y la realidad del reino de los cielos, sobre todo en la ciudad de Capernaum. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús de esas ciudades. Fíjense el versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, esos son 2 ciudades en el Antiguo Testamento, centrales en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho, escuchen ahora, los milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. El Señor Jesús dice, si esas ciudades del Antiguo Testamento hubiesen tenido los milagros del reino, la presencia del Hijo de Dios en medio de ellos, sin ninguna duda se hubieran arrepentido. ¿Se hubieran arrepentido de qué? Arrepentido de sus pecados y vuelto al único que es capaz de perdonar y salvar, que es Dios. Si hubiesen tenido eso en medio de ellos, se hubieran arrepentido. Pero no lo tenían. No era su tiempo. No era su momento. Así Dios lo quiso soberanamente. Fíjense ahora en Capernaum. Fíjense el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, ¿saben qué ciudad era Sodoma? Hombre, buenos, bueno, no lo eran, ¿no? Fíjense, dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, otra vez, que han sido hechos en ti, fíjense lo que dice ahora Jesús, habría permanecido hasta el día de hoy. Esto es sorprendente. En otras palabras, Jesús dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que has tenido tú, Capernaum, en medio de ti, habría permanecido, es decir, había sido movida a arrepentimiento para ser sacada del juicio de Dios, habría sido movida a arrepentimiento y salvada, pero Capernaum no tuvo esos milagros en medio de ella. No fue su tiempo y su momento. ¿Cogen el contexto? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué unos tuvieron y otros no? ¿Por qué unos no fueron movidos a ese arrepentimiento por no tener esas señales? ¿Por qué esto es así? ¿Y saben cuál es la respuesta? Versículo 25. Respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas que tienen que ver con la salvación, estas cosas que tienen que ver con esos milagros del reino para mover a arrepentimiento, tú las escondiste de sabios y entendidos, pero en tu soberanía las revelaste a otros, las revelaste a los niños. ¿Se dan cuenta qué es esto, mis hermanos? Piensen en esas palabras. Ese es un acto sublime y sorprendente de la soberanía de Dios. De que Dios es soberano en asuntos de salvación. Fíjense cómo lo describe el Señor Jesús. Te alabo, Padre. En realidad lo que dice es, estoy de acuerdo contigo, Padre. Consiento en lo que haces, Padre. Te alabo, Padre. Y ahora lo define de una manera que es poco característica en Mateo. Te alabo, Padre, y ahora ese Padre es Señor. Señor de cielo y tierra. Todo cae bajo los pies y la soberanía de Dios. Él es rey, Él es gobernante, Él gobierna todas y cada una de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es una declaración de soberanía sublime. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo se muestra esta soberanía? Fíjense, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. La pregunta aquí es, ¿quiénes son esos sabios y entendidos? Y aquí los sabios y entendidos de los cuales Dios en su soberanía esconde esos asuntos de salvación, de quién es Cristo, de la realidad del reino de los cielos, de moverlos a arrepentimiento. Esos sabios y entendidos de los cuales Dios soberanamente esconde esas cosas, no se refiere a los inteligentes. No hay ningún problema en tener un coeficiente intelectual alto. Ese no es el problema. Yo cuando era joven, yo veo muchos jóvenes aquí, ¿ya? Me encanta, muchos jóvenes, ¿ya?
Yo cuando era joven en la escuela me hacían hacer test, ¿cómo se llamaba eso? Test psicotécnicos, algo así era, ¿ya? Y mis hermanos salía totalmente frustrado, porque mi coeficiente intelectual, ¿saben para lo que me salió? Mi futuro hubiese tenido que ser o ser sombrerero, hacer sombreros, ¿ya? Impresionante, ¿ya? O me salió ser acróbata. Por eso me muevo tanto en el púlpito, ser acróbata. Bueno, ahí no iban muy desencaminados, ¿ya? En ese sentido. Pero mi coeficiente intelectual estaba siempre por los suelos, no sé por qué. Bueno, en fin, bueno, será lo que hay, ¿no? La cuestión es que aquí el tema sabios y entendidos no es el tema de aquellos que tienen una mayor o menor inteligencia. Aquí en el contexto, los sabios y entendidos se refiere sobre todo a aquellos escribas y fariseos. Aquellos que eran aquellas autoridades religiosas que supuestamente tenían todo el conocimiento bíblico, todo supuestamente el conocimiento espiritual, aquellos que decían, no, si cuando esto llegue, cuando el momento llegue, nosotros veremos, porque ya nos lo sabemos. Son aquellos, fíjense, y aquí está la cuestión, los sabios entendidos son aquellos que tienen una arrogancia y orgullo espiritual. Y eso lo sacamos de Capernaum, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, la ciudad que quizá mayor cantidad de milagros tuvo mientras Cristo vivió. Aquellos que tienen una arrogancia espiritual que dicen, no, quizá, como Capernaum, he escuchado de Cristo toda mi vida. He escuchado de Jesús como el Señor toda mi vida. Tengo el Evangelio conmigo desde que era pequeño. Cuando llegue el momento, ya me arrepentiré cuando llegue el momento. Puedo hacerlo cuando quiera. Aquellos que no necesitan ni de Dios, solamente necesitan de una cosa, de sí mismos. A esos, el Padre esconde esas cosas, pero en su soberanía las revela a los niños. ¿Quiénes son los niños aquí? No se refiere a los niños pequeñitos. Están contrastes. Si aquellos sabios y entendidos eran los arrogantes y orgullosos, los niños son aquellos que tienen una actitud de humildad. Aquellos que quizá no entienden todas y cada una de las cosas, pero sí saben una cosa, que dependen del Padre. Que su necesidad solamente puede ser cubierta por el Padre. Que quizá no lo entienden todo, pero saben que dependen y tienen que rendirse al Padre que cubre todas las cosas. A estos el Padre les reveló estas cosas. ¿Y saben qué? Si uno se pregunta, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Saben por qué lo hizo así? Porque a Dios le agradó hacerlo así. Fíjense el versículo 26, es la afirmación. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa palabra agradar viene de la misma palabra cuando el Padre vio a su Hijo subir de las aguas del bautismo y decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre estuvo complacido, le agradó. Así quiso esconder ciertas cosas de la salvación a estos sabios y orgullosos espiritualmente que no necesitan de Dios o creen que no necesitan, pero mostrarlas a aquellos que humildemente se acercan a Dios. Fíjense, mis hermanos, que lo que vemos aquí es un despliegue total de la soberanía de Dios en salvación. Depende de la soberana revelación de Dios según su beneplácito. ¿Saben qué? Hace tiempo estaba hablando con un joven que era, y que es, hijo de pastor. Y hablando con él,
dijo unas palabras que, mis hermanos, fueron como un puñal que me atravesó hasta lo más profundo del ser. Porque aquel chico había tenido toda su vida las señales del reino, con el evangelio predicado y vivido en su casa. Había escuchado de quién era Jesús, del evangelio de gracia y fe. Y aquel chico me dijo, esto ya me lo sé. Cuando yo quiera, puedo arrepentirme. Pues no. Porque si el Padre no te da esto, no hay arrepentimiento. Porque Él ha escondido estas cosas de unos y las ha revelado a otros. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. Y eso es lo que a veces cuesta difícil de entender al ser humano. De que la salvación no depende de nosotros. Y no podemos manipularla, depende de Dios. Fíjense, depende de esa soberana revelación del Padre, pero fíjense, depende de otra cosa. Antes de cerrar este primer punto, en conclusión, depende también de la soberana revelación del Hijo a quien Él escoge. Fíjense ahora en el versículo 27. Fantástico, fíjense lo que dice. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Paren ahí un momento. Ahora fíjense, el texto nos dice que todas las cosas, ¿qué cosas? Bien, estas cosas que el Padre esconde, revela, esas cosas de revelación. Padre me entregó todas estas cosas y entre ellas los temas de salvación. El Padre se las entregó al Hijo, es decir, hay una delegación de soberanía y autoridad. Ahora el Hijo tiene toda la autoridad, no solamente porque el Hijo de Dios tiene autoridad, porque murió en la cruz y resucitó triunfante y todo fue puesto bajo sus pies, no solamente por eso, sino porque el Padre soberanamente le ha dado todas las cosas al Hijo. Y ahora Mateo hace algo sorprendente. Mateo ahora, fíjense en el texto, Mateo nos abre una ventana a lo que es la relación íntima entre el Padre y el Hijo en la Trinidad misma. Fíjense lo que dice, sigan leyendo el versículo 27, está todo en su Biblia. Y nadie, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Paren aquí. Fíjense, nos está hablando de un conocimiento íntimo y mutuo entre el Padre y el Hijo. El Padre conoce al Hijo. Y el Hijo conoce de una manera íntima al Padre. El Hijo conoce a su Padre. El Hijo conoce lo que el Padre le agrada, lo que el Padre tiene beneplácito en ello. Suena muy similar a un texto del Evangelio de Juan. Fíjense en Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? El Padre, mis hermanos, el Hijo conoce al Padre, todo lo que le agrada al Padre, y el Hijo solamente hace una cosa, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo es plenamente obediente al Padre. Lo que el Padre hace, el Hijo también hace. Fíjense que esto está en nuestro texto. Fíjense, miren el versículo 25 hemos leído que el Padre revelaste estas cosas. Fíjense al final del versículo 27. El Hijo lo que quiere, revelar. El Padre revela, el Hijo revela. Versículo 26, porque así al Padre le agradó, así quiere el Padre. Versículo 27, a quien el Hijo lo quiera, le agrade, esté complacido en revelarlo. Por tanto, el Hijo obedece plenamente al Padre. Y aquellos que el Hijo quiere revelar al Padre, no son cualesquiera. Son aquellos que el Padre ha tenido el beneplácito de darles a conocer esas cosas de la salvación. Fíjense ahora si tienen que resumir esto. Pongamos en resumen lo que es este primer punto y algo surge.
Lo que surge aquí es que de manera sublime, lo que es esa salvación aquí depende totalmente de la revelación de Dios a nuestras vidas, de que el Padre revele, de que el Hijo revele esa gloriosa salvación a la vida de aquellos que el Padre quiere y a la vida de aquellos que el Padre escoge. Eso tiene que hacernos pensar algo, que ese acto de soberanía sublime en la salvación, mis hermanos, este acto demuestra de que entender las cosas de la salvación no depende primeramente del estatus de uno, no depende primeramente de la capacidad humana, no depende primeramente de tu gran inteligencia o de la menor inteligencia, depende primeramente de que el Padre sea capaz y quiera revelar y capacitarte para entender esa salvación, de que el Hijo en su buena voluntad y gracia escoja para darte a conocer estas cosas. Fíjate, el día que entendiste de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, el día que entendiste lo que esa cruz gloriosa significa, en cómo Cristo vertió su sangre para perdón de pecados, el día que entendiste la gloriosa resurrección de Cristo, el día que tu pecado pesó como una losa fatal en tu vida, y ese peso del pecado, por la gracia de Dios, te movió a arrepentimiento y a ir a Cristo. Dios hizo esto no porque fueses muy guapo o muy guapa, muy inteligente o menos inteligente. ¿Sabes por qué fue? Porque al Padre le agradó. Y porque el Hijo te escogió para darte a conocer al Padre. ¿Cuántas gracias y gloria tendríamos que dar a nuestro Dios por ese acto de soberanía en la salvación? Y nadie puede manipular esto porque depende solo de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Hay una advertencia gozosa aquí. ¿Sabes cuál es la advertencia gozosa? No te olvides de esos ay que has visto en el contexto. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Porque estamos en esa misma situación. Tienes por la gracia de Dios todo el consejo de Dios explicado en su palabra. Ves y escuchas los milagros del reino cuando esa palabra es abierta. Escuchas de quién es Jesús como el Hijo de Dios cuando esta palabra es proclamada. Escuchas de la gloriosa obra del Evangelio y de la resurrección, la cruz de Cristo, lo escuchas. Quizá esto es el agrado de Dios de darte a entender y a mostrar estas grandes cosas de salvación para moverte a arrepentimiento a Cristo Jesús. Si es así, no te quedes como Corazín, no te quedes como Betsaida, no te quedes como Capernaum. Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad hay en tu vida. Por lo tanto, si entiendes esto, la pregunta quizá es como aquellos judíos que estaban escuchando a Pedro cuando dio su primer sermón. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y sabes lo que debes hacer? Responde a la invitación de Cristo. Venid a mí. Y ese es el segundo punto. Y ya es el último. Los de la iglesia aquí de Pedrallo dirían, es imposible que ya esté en el segundo punto. Sí, ya estoy. El segundo punto, mis hermanos, es que la salvación implica una invitación a la que estamos llamados a responder. Y fíjense, mis hermanos, que esa invitación la encontramos en los versículos del 28 al 30. Mírenlos bien, porque aquí está la invitación que hemos cantado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ¿saben qué, mis hermanos y hermanas? Generalmente nos quedamos solo aquí. Esta es la que nos gusta. Venid a mí. Y de aquí ya no pasamos. Pero esa invitación no queda aquí. Esa invitación es triple. Fíjense que hay 3 imperativos claros, 3 mandamientos. Versículo 28, venid. Versículo 29, llevad.
Versículo 29, aprended. Esa es la invitación de Cristo. Ese es el llamado de Cristo. No se queda solamente en venir, es venid, llevad, aprended. Y fíjense que esa invitación tiene un propósito bien claro. Es el propósito de dar descanso. Es el propósito. Fíjense el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, miren el 29. Ese descanso que Cristo da, fíjense el 29, es el descanso que se halla para las almas. Fíjense al final, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por tanto, no es un descanso físico, no es un descanso de aquel que sale del gimnasio, está cansado y le tienen que dar un descanso. No, es un descanso profundo, lo más vital del ser humano para vuestras almas. Pero no quiero que pierdan algo de vista. Tienen sus Biblias abiertas, ¿no? Ese descanso que Cristo da es el descanso que se halla para las almas. Y ese descanso que es dado y ese descanso que es hallado es un descanso que solamente se da y se halla cuando se viene, se toma y se aprende. Cuando toda la invitación está allí. Ven, lleva, aprende y tendrás y hallarás descanso para tu alma. Fíjense que en esta invitación se puede dividir de dos maneras muy simples. Estamos invitados primero a acudir a Cristo para recibir descanso. Fíjense, invitados a acudir a Cristo para recibir descanso. Versículo 28, la gran y maravillosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Evidentemente, esa invitación de qué depende. Depende de lo que hemos visto antes. Depende, mis hermanos, de que el camino haya sido revelado primeramente. De que el Padre y el Hijo en su agrado hayan revelado estas cosas. Y esas cosas de salvación reveladas y mostradas, una vez son mostradas y el camino de salvación es pavimentado, ahora viene la invitación. Venid a mí. Sé que este texto, mis hermanos, cómo pone de manera conjunta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano en asuntos de salvación. Pero esto no quita ni un ápice la responsabilidad humana cuando ese llamado y esa invitación es lanzado y esas cosas son reveladas. Venid a mí. Ahora fíjense que define a quién. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La pregunta aquí es, ¿quiénes son estos? Quizá a alguien le está rondando en la cabeza. Bueno, Rubén, pero si has dicho, y el texto dice, de que solamente el Padre revela y el Hijo revela, ¿cómo sé si se me ha revelado esto para entonces acudir a Cristo? ¿Cómo lo sé? ¿Sabes qué? Esta no es la invitación de Cristo. La invitación de Cristo no es, venid a mí todos los que os estáis preguntando si el Padre y el Hijo os ha revelado estas cosas. No dice esto la invitación. La invitación dice, venid a mí. ¿La respuesta cuál es? Ven a Cristo. Venid a mí, fíjense, todos, todos me encanta. Venid a mí todos, todos, todos. ¿Te lo repito otra vez? Porque ese todos implica de que es un todos sin distinción. Venid a mí todos, hombre, mujer, niño, niña, pequeño, adulto, rico, pobre, con un gran intelecto, con menor intelecto. Todos venid a mí, dice Cristo. Pero aun y cuando es todos, hay una particularidad. Todos los que estáis trabajados y cargados. Bien, ¿quiénes son esos trabajados y cargados? Fíjense, esto se entiende primero en que estos trabajados y cargados serán esos niños a los que el Padre le ha revelado, esos que humildemente acuden a Cristo. Pero esos cargados y trabajados se entiende también
con ese yugo que Cristo describirá en el versículo 29, el yugo. ¿Y qué es un yugo, mis hermanos y hermanas? Todos lo saben, ¿no? Un yugo pues es ese pedazo de madera, ¿ya? Cuando era antiguo, que se ponía sobre ¿quién? Que se ponía sobre los animales, ¿ya? Pudiesen ser bueyes, pudiesen ser vacas, ¿ya? Lo que fuese, que se les unía en ese yugo para que entonces tirasen ¿de qué? Del carro o del arado. Es decir, el yugo era en cierta manera una carga para el buey o para el animal que se le ponía. Bien, ¿cuál es esa carga que aquí hace a algunos cansados y trabajados? Bueno, en aquel tiempo había unos que ponían cargas a la gente. ¿Y saben quiénes eran? Otra vez, los malos de la película aquí. Los escribas y los fariseos. Fíjense lo que Jesús les dice a esos escribas y fariseos en Mateo, mis hermanos, 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la perfecta descripción de un legalista, mis hermanos. Que ponen cargas en las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque si no, no eres bueno, porque si no, no eres justo, porque si no, Dios no te quiere, porque si no, así no entrarás en el reino de los cielos. Pero ellos no movían ni un solo dedo para hacer nada. Menuda cara tenían esos tipos. Esos eran legalistas. ¿Saben cuál era el problema de hacer esto? El problema es algo que Cristo les dice más tarde, en el versículo 13 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esas cargas que eran, mis hermanos, fíjense bien, cómo cerraban el reino de los cielos. Ponían cargas diciéndoles que la única manera de entrar en el reino de los cielos era a través de esas obras, a través de ese esfuerzo personal, a través de mirarse a uno mismo y con esas obras y ese esfuerzo personal poder ganarse el reino. ¿Cuál es el problema de esto? Que por muchas obras y por mucho esfuerzo, ninguna de estas era suficiente para poder entrar en el reino. Estaban haciendo algo terrible, estaban quitando la vista del único que es capaz de dar entrada al reino de los cielos, Cristo Jesús, y la estaban poniendo sobre ellos mismos, sobre sus obras y sobre su esfuerzo personal. Y eso, mis hermanos, es tan vigente en aquel tiempo como hoy en día. Porque esa invitación de venid a mí es esa invitación a aquellos niños, aquellos que humildemente reconocen de que no hay obra alguna en la vida que uno pueda realizar para ganarse el reino de los cielos, la vida eterna y la salvación. No hay obra alguna salvo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es como aquel peregrino en el libro del peregrino de John Bunyan, que iba con aquella carga puesta sobre sus hombros y nada podía hacer para sacársela, hasta que llegó a la cruz, contempló aquella cruz y la carga cayó. Y el peregrino fue perdonado y halló descanso para su alma. Fíjense que esos venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, mis hermanos, hay mucha gente que está cargada y trabajada, pero la mayor carga en la vida de uno, ¿saben cuál es? Esa carga que hunde y pesa y que nada podemos hacer para sacarla, es la carga de nuestro pecado. Y hay personas que van cargadas por su pecado, cargadas de culpabilidad, cargadas sabiendo que nada pueden hacer en su vida para que esa culpa, para que esa carga sea sacada. La única manera es con esa carga, venid a Cristo. Venid a Él con fe y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Él fue el que llevó la carga en la cruz, vertió su sangre para perdón de pecados, resucitó y su llamamiento sigue: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y hallaréis descanso. Fíjense, hallaréis descanso. Esto es impresionante, ¿eh?
Porque el descanso que Cristo da es ese descanso que Dios estableció en el séptimo día de creación. Es ese descanso que Dios le permitió a Israel gozar un día a la semana. El descanso que Cristo da, ese descanso que Dios estableció para el ser humano en la creación misma y que se perdió por el pecado. Y esto es sublime, porque quiere decir que Cristo diga, yo os haré descansar, quiere decir que aquel que te está llamando a acudir a Él para que hayas descanso y perdón de pecados es Dios mismo. Porque es el único que puede dar ese descanso profundo en el alma. Por eso Cristo puede decirte, venid a mí y os haré descansar. Como llamó en Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos porque yo soy Dios. Sabes, yo no conozco tus cargas en absoluto. No conozco tus trabajos. No conozco tus pecados. Pero Cristo los conoce. Y su llamado sigue estando vigente. Venid a mí. ¿Saben? Quizá, ya acabo, quizá uno diría, oye, citando este texto es suficiente, como le pasó a Spurgeon. Fue a mirar la audición, la acústica del Crystal Palace, porque tenía que predicar ahí. Y fue a mirar la acústica, cómo iba. Y se presentó en aquel sitio, el Crystal Palace, y lo único que hizo fue citar del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 19. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que Spurgeon no sabía es que detrás del escenario había un obrero comiéndose un bocadillo, que estaban trabajando en las vigas. Y se estaba comiendo el bocadillo y aquel obrero escuchó la voz debajo. La voz debajo de Spurgeon decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Fas! Y al Padre le plació llevar a ese obrero a salvación en Cristo. Dios quiera que ese venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Al Padre y al Hijo le plazca llevar a alguien a Cristo. Pero termino. ¿Sabes? No solamente eres invitado a acudir a Cristo para recibir descanso. Hay algo más. Eres invitado a vivir conforme a Cristo para encontrar descanso. No te quedes en el venid a mí. Fíjense ahora. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense que parece incoherente. Vengo a Cristo para hallar descanso, pero ahora ¿qué es lo que dice? Llevad mi yugo, es decir, me das descanso, pero ahora me pones ¿qué? Me pones un yugo, me pones una carga encima. ¿Cómo voy a tener descanso si tengo que tomar tu yugo? Y aprended de ti. ¿Qué es ese yugo que debemos tomar? No hay opción, El llamado es venid, llevad mi yugo. El yugo hemos dicho que en la Biblia es esa ley de Dios. Mis hermanos, ese yugo que Cristo llama a tomar es el yugo de sus mandamientos, el yugo de sus ordenanzas, el yugo de una vida que toma lo que son los mandamientos y las ordenanzas de Cristo, las convicciones del Evangelio de Cristo Jesús y se somete bajo ellas. Una vida dispuesta no solamente a venir a Cristo para salvación y perdón y descanso, sino una vida ahora dispuesta a vivir en obediencia a aquel que te ha llamado y salvado. Venimos a Cristo no para vivir una vida loca como Ricky Martin, mis hermanos. Venimos a Cristo para vivir una vida bajo el yugo de las convicciones, los principios del Evangelio del Reino y aprender de nuestro Cristo, que es manso y humilde de corazón. ¿Saben qué es esto? Es la vida cristiana. Hiel, Emerán. El camino que habéis empezado es de una vida bajo el yugo de Cristo, de obediencia
a Cristo, de perseverancia en Él. Y cualquier cristiano que lleva años en ello, esa es la vida a la cual somos llamados. Hace algún tiempo hablaba con unos jóvenes que algo me decían de algún retiro, campamento a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Bien. Jóvenes, estáis aquí, ¿no? No os habéis ido todavía, ¿no? No os vayáis que después hay pica pica. ¿Queréis otro nivel? ¿Sabéis cuál es el otro nivel? Tomad el yugo de Cristo. Aprended de Él. Porque ese yugo, eso es lo incoherente, ese yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es posible que sea fácil y ligera mi carga? Escucha bien esto. No quiere decir que la vida cristiana sea fácil, ni mucho menos. La vida cristiana no es fácil. Una vez estás en Cristo, ¿sabes lo que pasa con la puerta? La puerta se estrecha y el camino se estrecha. La vida cristiana es una vida que camina por el camino estrecho y entra por la puerta estrecha de los mandamientos, de los principios del reino de los cielos. Hay cosas las cuales deben dejarse. Hay cosas en las cuales no se puede seguir. Hay lugares a los cuales no se puede ir porque la puerta es estrecha. Y si alguien no entiende esto, anda por el camino ancho y cuidado porque muchos son los que dijeron, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos. ¿Y qué les dijo Cristo? Nunca os conocí. La vida cristiana no es fácil, hay sacrificios. Pero la carga es ligera porque Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Saben que Él es el primero que llevó el yugo? Porque obedeció siempre al Padre, por muy difícil que fuese, por amor. Y la obediencia en la vida cristiana no es una obediencia por obligación, sino una obediencia por amor a aquel que te ha salvado. Y eso lo hace ligero. En el nuevo pacto tenemos el Espíritu con nosotros que hace ligera esa carga de Cristo en nosotros. Quiera Dios en el día de hoy que su llamado, y Él quiera revelar estas cosas, venid a mí. Si escuchas ese llamado de Cristo, si el peso del pecado está en tu vida, acude a Cristo Jesús y en Él hallarás descanso. Mis hermanos y hermanas, venimos, tomamos y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida cristiana hasta que nuestro Señor Jesucristo venga.